Ok, estamos grabando. Pues muy buenos días a todo el mundo. La verdad que es un privilegio estar una vez más en este seminario, en estas conferencias de QUIP. Y os queríamos dar la bienvenida. La verdad que estas conferencias se hacen para que entre todos podamos formarnos en temas tan importantes que van a alimentar nuestro físico. O sea, van a formarnos para estar preparados en nuestro físico, en nuestra alma, nuestras emociones y también en nuestro espíritu. Entonces, son temas tan importantes como puede ser la nutrición, como puede ser el ejercicio, como puede ser la ansiedad, la depresión, el estrés, la resolución de conflictos, la transición, también temas importantes como el evangelismo. Y esta vez, en esta ocasión, tenemos la oportunidad de poder hablar de la depresión, que es un tema que desgraciadamente está muy presente en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Es un tema que muchas veces entenderíamos que pudiera surgir por efectos externos, como por ejemplo la pérdida de un familiar, de un hijo, de un padre, de una irrupción importante como una pérdida de trabajo, una situación catastrófica, pero también hay una influencia interna de la persona, que creo que de todo esto va a hablar nuestro conferenciante Pedro San Jaime. Y me gustaría introducir a Pedro. Em, si me disculpáis un momentito. Pedro San Jaime, quiero dar la bienvenida a Pedro. Esperad un momentito, que he perdido aquí una nota. Perdonad, ¿eh? Vale, disculpad. Es que tengo aquí el currículum de Pedro y lo perdí en una nota de WhatsApp. Quiero dar la bienvenida a Pedro. Pedro es una persona que queremos mucho y que además es una persona muy preparada en todo el tema de psicología. Pedro, para que os hagáis una idea, es doctorado en psicología y aparte es pastor y profesor de formación espiritual y de consejería bíblica. Hasta el año pasado, hasta el 2019, fue director de IPSTE, que es el Instituto Bíblico Seminario y Teológico de España. Y Pedro, aunque a pesar aparte de escribir artículos, también es conferenciante. Podéis acceder a sus conferencias a través de YouTube. Y bueno, es una persona de referencia con quien estamos muy contentos y orgullosos que esté con nosotros. Entonces, yo creo que sin más preámbulos voy a dar paso a Pedro y que nos exponga lo que tiene preparado, que sé que lo ha preparado con mucha ilusión, se ha dedicado de pleno, mucho trabajo y nada, muchísimas gracias Pedro. Antes de nada vamos a hacer una oración, si os parece bien, y empezamos. Pues Señor, muchas gracias por este día, Señor. Gracias por este tiempo, por las personas que estamos aquí reunidas y también por las personas que van a escuchar esta conversación, esta charla, este seminario de Pedro acerca de la depresión, luego a través de las redes sociales de YouTube, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, Señor, que aunque a veces no entendamos algunas cosas, son como misterios, Señor, pero sabemos que en ti, a través de la fe, en tu Hijo Jesús, Señor, podemos acceder, podemos hablar contigo y tú eres nuestra roca, eres nuestra fuerza y eres nuestra salvación, Señor. Gracias porque incluso en momentos de dificultad, en momentos oscuros, en momentos que no vemos la luz, en momentos de ansiedad, de depresión, podemos confiar en ti, Señor, y tú eres la mano que nos ayuda, Señor. Gracias porque tú eres Padre, eres Hijo y eres Espíritu. Eres un Dios trino, eres un Dios completo y te damos muchas gracias. Te queremos dar gracias y te pedimos que tú bendigas esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Pedro, todo tuyo. Te paso el relevo. Muy bien. Bueno, primeramente saludos a todos los que estáis aquí presentes en esta aula
y la verdad es que me gustaría haber podido tener esta conferencia pues a nivel presencial, siempre es mucho mejor. Hemos sido diseñados de esa manera por Dios para tener relación personal y tener contacto y en cierta forma contaminarnos un poco de las bendiciones de Dios y de las capacidades personales que cada uno tenemos. Pero debido a las circunstancias actuales, pues tenemos que hacerlo así. Así que, bueno, vamos a empezar sobre este tema de la depresión desde un punto de vista espiritual, bíblico y espiritual. Normalmente siempre oímos hablar de la depresión en términos de el mundo secular, de la psicología secular, pero hay elementos que deberíamos de considerar desde la perspectiva de la palabra de Dios para entender mejor nuestra propia naturaleza y los procesos que sigue la propia depresión. Así que voy a utilizar un PowerPoint y voy a intentar subirlo si es que lo encuentro. Así que un momento. ¿Dónde está el PowerPoint? Se ve muy bien, Pedro. Lo único que tienes que hacer es agrandar la pantalla. Arriba a mano derecha con Sí, el... sí. Pero se ve perfecto, ¿eh? Ponlo en modo presentación. Aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo minimizo esto No, que tengo aquí? No sé si vosotros veis esto. No. lo- Vosotros lo veis sí, se ve, totalmente. el slide se ve perfecto, Pedro. Vale. Muy bien. Pues vamos a empezar. En primer lugar, me hago referencia a la experiencia que estamos pasando del COVID y es curioso que todos los expertos, cuando apareció el tema, tuvieron que tratar de entender primeramente la naturaleza del virus. Es muy importante entender eso para saber con quién estamos tratando, o sea, su identidad y su naturaleza. Pero también, seguidamente de eso, lo que necesitaban era encontrar y descubrir cuál es el mecanismo de transmisión, o sea, cómo el virus llega a colonizar una célula y a partir de ahí usa las estrategias que está utilizando para camuflarse dentro de la célula y poder transmitirse a las demás células sin que el sistema inmunológico lo pueda detectar. Y además de esos dos aspectos, era importante también, luego surgió la necesidad de conocer la naturaleza de la identidad de sus víctimas, porque no todas las víctimas reaccionaban de igual manera ante el virus. Por eso tenemos personas que son asintomáticas y hay personas que les afecta en un grado extremo que les lleva a la muerte y a otras personas pues que pueden pasar una serie de síntomas pero que no llegan hacia ese extremo. Así que esa es toda la estrategia que los expertos intentan conocer y trabajar con el tema del COVID para dominarlo y controlarlo. Con respecto a la depresión, desde una perspectiva espiritual, diríamos que vamos a seguir una pauta parecida. Necesitamos conocer la identidad y naturaleza de la depresión, dónde se encuentra, cómo se desarrolla en nuestro interior, en nuestro mundo interior. Y por eso es importante conocernos a nosotros mismos. Luego también conocer el desarrollo y sus fuentes detonantes, o sea, ¿qué son algunas de las causas que provocan la depresión? ¿Cómo nos afectan a nosotros las circunstancias? ¿Cómo nos afecta a nosotros nuestra forma interna en la cual hemos sido creados y estamos construidos? Y finalmente, deberíamos también entender, perdón,
entender la identidad y naturaleza del ser humano, porque si no conocemos esto, difícilmente podremos entendernos a nosotros mismos. Por ello, es necesario que tengamos una idea clara de cuáles son las diferentes dimensiones en las cuales estamos construidos o creados por nuestro Dios, por nuestro Creador. Bien, voy a hacer una serie de acercamiento, digamos, muy general acerca de sobre la psicología secular. Todos sabemos de que hay diferentes escuelas de psicología y cada una de estas escuelas pues considera al ser humano desde su propia perspectiva. Cada una de estas escuelas ve a la persona desde su propia óptica. Además, cada una de estas escuelas utiliza diferentes conceptos también de dinámicas. A ver, un momento. Conceptos de los trastornos. O sea, hay diferentes definiciones y por tanto hay una gran variedad de conceptos, tanto de la persona como de los trastornos que sufren las personas. Y en consecuencia hay diferentes terapias. Lo digo esto porque a veces podemos pensar que es una ciencia muy exacta, pero en realidad hay una gran diversidad de opiniones, de conceptos que no siempre concuerdan los unos con los otros y algunas de estas escuelas, como sabemos, están en contra de otras posiciones de sus propias, de su propia disciplina. Yo diría que hoy en día hay tantas escuelas de psicología, casi más que denominaciones evangélicas, y que por tanto cada una de ellas pues ve a la persona desde su propio punto de vista y propone respuestas que unas funcionan, otras no funcionan, etcétera, etcétera. Pero simplemente que lo tengamos como referencia. Después, también debemos de entender algunos tipos de depresión dentro del mundo social. Por su intensidad, como aparece aquí, podemos distinguir las tres modalidades, la depresión leve, la depresión moderada y la depresión grave o depresión mayor. Por su procedencia, encontramos la definición de que las depresiones pueden ser causadas de una manera endógena o exógena. Con ello queremos decir que la depresión puede producirse dentro de las dificultades internas que la persona tiene, sean biológicas o sean emocionales, y que por tanto el origen de la depresión es siempre endógena en este aspecto. Pero también están las depresiones exógenas, que son aquellas que están provocadas por circunstancias externas a la persona. Como tú has citado bien, una enfermedad, una situación de fallecimiento de algún ser querido, etcétera, etcétera. No obstante, además de esas circunstancias, a veces pueden haber percepciones en las depresiones exógenas que no se centran en la realidad, sino en la percepción de la persona de la realidad. O sea, cosas que la persona puede imaginar y que realmente no son la realidad, pero que lo percibe la persona de esa manera y le provoca un cambio en su estado emocional. Y por supuesto también las depresiones pueden tener una causa, una procedencia dual, o sea, o bien de una combinación de endógena y exógena. En cuanto a las terapias, nos encontramos diferentes tipos de terapias. Hoy en día está de moda todas las terapias que tienen que ver con las doctrinas del mundo oriental y que realmente tienen una propagación muy grande. Debemos de ser conscientes de que algunas de estas, como
las constelaciones, las regresiones, la hipnosis, la meditación trascendental, que intentan encontrar fuera de las terapias tradicionales, como pueden ser estas, o la logoterapia, intentan encontrar una respuesta fuera de lo que es lo más natural, lo que es lo más humano. Es como entrar en un mundo espiritual o espiritualista que realmente pueda traer paz al corazón del ser humano. Bien, simplemente esto lo estamos viendo como una introducción general para que tengamos un poco de idea por dónde vamos en cuanto a esto de las depresiones en el mundo secular. Ahora, llegado a este punto y con lo que hemos dicho, quiero hacer esta pregunta y no me la vais a poder responder porque estamos en esta cuestión, pero quiero que penséis por un momento con esta pregunta que tenemos aquí. ¿Es la persona un ser humano con una experiencia espiritual o un ser espiritual con una experiencia humana? La cuestión es, ¿cuál es nuestra visión como cristianos? Si seguimos la tendencia natural de que somos un ser humano con una experiencia espiritual, significa que, bueno, nuestro origen, nuestro carácter, nuestra forma de ser es ser humano y algún día hemos tenido una experiencia de encuentro con Dios y es una experiencia espiritual. Pero lo fundamental, la naturaleza del ser humano es ser humano. O, por el contrario, si somos capaces de pensar en que somos espirituales, seres espirituales, que en algún punto hubo un cambio radical y que al final estamos viviendo en una experiencia humana, o sea, un ser espiritual con una experiencia humana. ¿Y por qué digo esto? Pues es importante que volvamos al origen de la creación del ser humano. Ya sabemos que desde la perspectiva secular se cree que el ser humano es producto de la evolución, del azar, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Desde una perspectiva bíblica, el ser humano tiene una relación personal en su origen y esa relación personal es con Dios. Y evidentemente ahí abajo podéis ver todos los versículos que tienen que ver con el Génesis, cuando Dios creó al hombre. Esas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, son muy importantes porque hay una gran diferencia entre la creación de los animales de la persona. Cuando Dios crea el mundo animal, simplemente dice haya o exista. No hay una vinculación personal, mientras que cuando Dios va a crear al hombre y a la mujer, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, la idea ahí es que lo que van a crear es la culminación de la creación y que es algo muy especial que tiene que representar a Dios. Tiene que estar creado a la imagen de Dios, o sea, tiene que manifestar la realidad de lo que es Dios. Por otra parte, la palabra semejanza implica una limitación. O sea, el ser humano no es Dios. Representa su imagen, significa que es una representación de Dios, la unidad que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Todos los sistemas integrados que tenemos en nuestro cuerpo físico, la circulación de la sangre, todo el sistema neuronal, todos los sistemas nerviosos, digestivos, etcétera. Todo eso indica una perfección y un trabajo de equipo impresionante que así se repite en toda la creación del ser humano. Y por otra parte, la palabra semejanza
pone un límite a esa palabra de imagen, porque la imagen podría confundirse con que somos iguales a Dios. No, no somos iguales a Dios, somos una representación de Dios, tenemos esa imagen de Dios, pero a la vez somos semejanza, no somos dioses. Así que es importante concentrar todo esto y entender todo esto para que podamos ver luego a través de la palabra de Dios de qué manera estamos construidos y cuáles son las dimensiones importantes que tienen que ver con nuestra propia vida y con los sentimientos, con la depresión, con la ilusión, con el gozo, con la vida en general. Aquí tenemos 3 círculos concéntricos. Es una figura con la que estuve trabajando cuando yo estuve haciendo mi máster en consejería bíblica y que a mi modo de entender representa perfectamente las 3 dimensiones vitales de la persona. Evidentemente vosotros sabéis de que hay un debate teológico sobre dicotomismo y tricotomismo, o sea, si el ser humano tiene 2 o 3 partes. Incluso dentro de la teología hay diferentes visiones y hay también discusión sobre este tema. En realidad, lo que yo digo es que el ser humano no está formado de partes, no son ni 2, ni 3, ni 5, ni 4, ni 8. El ser humano es una unidad indivisible. Es importante que entendamos eso. No podemos seccionar al ser humano en ninguna de sus dimensiones. El concepto de partes nos puede llevar a considerar que una parte es autónoma en sí misma, mientras que cuando lo referimos al ser humano tenemos que decir de que es impropio el poder hablar de partes, porque no hay ninguna parte del ser humano que sea autónoma en sí misma, sino que cada dimensión de la persona está vinculada al resto de las otras 2 dimensiones. Por tanto, yo distingo, aunque la Biblia utiliza a veces los términos intercambiablemente entre psique y alma o espíritu, pero todos sabemos de que hay matices, hay textos bíblicos en los que matizan ese mundo interior del ser humano. La dimensión del cuerpo siempre está claro, pero la dimensión interior del ser humano es donde realmente se divide esa cuestión de si tiene espíritu y alma o solamente el alma y ya está. Entonces, desde mi perspectiva, y basándome en el texto de 1 los Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, por ejemplo, hay ahí una matización que diferencia la psique del neuma, del espíritu. Y es importante entender eso porque cada una de estas dimensiones tiene unas capacidades diferentes. Y si no entendemos esto, pues nos quedamos a medias con la comprensión de nuestra naturaleza humana. Dice Pablo allí en la carta a los tesalonicenses: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Lo mismo ocurre aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, ante esta evidencia, yo entiendo al ser humano desde esas 3 perspectivas, de esas 3 dimensiones. El cuerpo es la frontera con el mundo social y el cuerpo es lo que envuelve el resto de las 2 dimensiones, la psique y el neuma. Con el cuerpo nos relacionamos con el mundo exterior. Con el cuerpo es que vivimos y con él nos movemos
y nos comunicamos con los demás, tanto para dar como para recibir. Me alegro de la conferencia que se dio el mes pasado porque los hermanos que estuvieron dando esa conferencia hablaron de la necesidad de cuidar el cuerpo también y se basaron mucho en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Normalmente se suele citar el versículo 2 cuando dice que no os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Perdón, voy a tomar un poco de agua. Sin embargo, hay que recordar que antes del versículo 2 viene el versículo 1 y Pablo habla del cuerpo. La doctrina cristiana siempre ha tomado referencia también de la materia, o sea, del cuerpo. El cuerpo es ahora templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo ha sido creado por Dios y aún en la resurrección Jesús manifiesta un cuerpo y un cuerpo que se queda con las señales de lo que sufrió aquí en la tierra. Por eso cuando vayamos a su presencia le veremos en ese cuerpo y le veremos las señales de la crucifixión. Bien, el cuerpo es el elemento material por el cual nosotros nos manifestamos, aparecemos y tenemos relación con el mundo exterior, pero también con todo el mundo interior. Es lo que podríamos llamar el yo material. El cuerpo hoy en día ha pasado a ser un agente de conflicto en el sentido de que bueno, hoy en día hay una obsesión por la estética del cuerpo y esto llega a ser un problema para muchas personas que no cumplen con lo que se llama el cuerpo Danone y realmente llegan a desarrollar complejos en su mundo interior por la percepción de lo que es su cuerpo, que no reúne las condiciones o es suficientemente desagradable según las percepciones de la sociedad, del sistema de soporte social. En segundo lugar, está la dimensión de la psique o el alma. Y es aquí donde entramos en un terreno invisible. Cuando estamos en esta dimensión, ahí no tenemos ni escáneres, ni tags, ni nada que pueda detectar dónde se encuentra todo esto, excepto la parte que tiene que ver, la parte física que aparece en el cerebro. Pero la cuestión es que la psique y el espíritu son la parte inmaterial en nuestras vidas. Es la parte que no se puede percibir como el cuerpo. Y es aquí donde está centrada la voluntad de la persona, o sea, la voluntad de hacer, de actuar, de reaccionar. Está la mente y, por tanto, la capacidad de razonar, de pensar, de decidir y de dar órdenes a la voluntad para que la voluntad ejerza las decisiones de la mente. Y sobre todo están también las emociones. Esas emociones son las que realmente se afectan por la percepción desde este mundo interior, la percepción de lo que está ocurriendo afuera, de nuestras relaciones y cómo todo esto nos impacta y nos afecta emocionalmente. Aquí es donde empiezan a tener sentido la realidad de las depresiones y las alteraciones emocionales que podamos experimentar. Ansiedad, angustia, miedo, dolor, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión aquí es, desde el mundo de la psicología secular, solo se considera esta dimensión, el cuerpo, y esta, el alma. Desde esa perspectiva,
el ser humano se encuentra incompleto, porque no se entiende que el ser humano tiene un espíritu. ¿Qué ha pasado con ese espíritu? Cuando Adán y Eva pecaron, toda nuestra persona, todo el ser humano, todas las dimensiones quedaron afectadas. Y por tanto, el cuerpo, a partir del pecado de Génesis 3, empieza a morir. El alma está alterada porque el espíritu del ser humano está oscurecido, no tiene la luz de Dios. Por tanto, a partir de ese momento, toda su vida empieza a ser informada por el sistema de soporte social, por lo que ocurre en su mundo interior, por la educación que recibe, por las experiencias que la propia persona vive y que va elaborando cuál es su identidad, va elaborando por todo lo que recibe en el exterior, va elaborando su propia identidad y va, en cierta forma, tomando su propia adaptación al medio ambiente para encontrar la felicidad, una felicidad que se ha escapado por causa del pecado. La cuestión ahí es muy importante porque si el ser humano solamente somos cuerpo, materia y alma, la cuestión es ¿qué hay de diferencia con los animales? Hasta donde sabemos, los animales tienen una voluntad, tienen una mente y tienen emociones, pero no tienen espíritu. La cuestión es si el ser humano solamente somos cuerpo y alma, psique, en realidad hay una gran diferencia con no hay ninguna diferencia, perdón, con los animales. Lo que nos hace diferentes es el neuma. Y ahí es donde es importante entender cuál es la situación y la condición del espíritu en el ser humano y cómo nos afecta en nuestras emociones, nuestra mente y nuestra voluntad. Cuando el neuma, el espíritu, está oscurecido, no hay luz, no hay claridad para entender todas las problemáticas emocionales, a veces mentales y también volitivas, con respecto a todo lo que vivimos en el mundo que nos rodea. Y es a partir de ahí que puede venir una verdadera situación de crisis personal. Para que lo entendamos, es necesario pensar en lo que dice en el profeta Jeremías en el capítulo 2, cuando dice Dios ahí, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí mismos cisternas rotas que no retienen el agua. O sea, el ser humano puede encontrar satisfacción física, placer físico. Puede encontrar también satisfacción en su psique, en su alma. Puede encontrar todo lo que tiene que ver con las relaciones, todos los éxitos que pueda conseguir, tiene grandes emociones en momentos determinados por cosas que le gratifican, pero en el fondo hay una dimensión que está oscurecida. Si esto está vacío, es precisamente lo que dice Dios. Me rechazaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no retienen el agua. Uno puede estar siempre involucrado tratando de entender estas dos dimensiones, pero la más importante del ser humano por nuestra creación, porque Dios sopló en nosotros el espíritu de vida y entonces fuimos un alma viviente o un espíritu viviente. Si esto no está satisfecho, difícilmente la persona está completa.
puede encontrar satisfacciones temporales en estas dos dimensiones. Pero si ésta está vacía, realmente la persona está en una situación de crisis. Por eso mucha gente se pasa en la vida tratando de satisfacer estas dos dimensiones y llega a un punto de realismo en algún momento de su vida cuando realmente descubren que todo lo que están haciendo es algo que no tiene sentido. Solamente cuando el espíritu encuentra a su creador, a su Dios, es que la persona podrá tener un sentido de la vida, porque la esencia de la vida está aquí. Esto es lo que nos hace diferentes. Nosotros no funcionamos como los animales por instinto, funcionamos por una relación, por una comprensión de la vida, funcionamos por una emocionalidad de acuerdo a la verdad última, y por tanto nuestra voluntad actúa o debe actuar coherentemente con esa comprensión, y ahí es donde viene el énfasis de Pablo en Romanos capítulo 1 y 2, donde él habla de la transformación de la mente por la palabra de Dios, y que no debemos de adaptarnos al sistema social, sino que la mente tiene que ser renovada para vivir de una manera dependiendo de lo que hay aquí en el Espíritu. Y es aquí donde está el Espíritu Santo. Cuando una persona se convierte, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón, que es el neuma, el espíritu, en esta zona inmaterial, y el Espíritu Santo es el que, dice Pablo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa cuestión es importante porque el Espíritu Santo lo que hace en el momento que nos sella y viene a vivir al corazón del ser humano es crear un sentido de identidad como persona, una identidad que está centrada en su creador y que por tanto está por encima de las circunstancias sociales que puedan producirse. Vamos a seguir hacia adelante. Aquí os presento un iceberg con la parte superior y con la parte inferior y el nivel del agua. Dice Proverbios capítulo 20, versículo 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón de la persona, mas el hombre entendido lo alcanzará. Y en Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas preciosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Notad que un iceberg tiene una parte superior visible, y en esa parte superior visible es relativamente pequeña con respecto a la parte inferior, la que está bajo el nivel del agua, y esto es lo que realmente da sentido a esto, o lo que realmente está controlando esto de aquí. Esto es lo visible, esto es lo invisible. Es aquí donde podemos encontrar esta expresión con su verdadero significado. Como aguas profundas es el consejo en el corazón de la persona, mas el hombre entendido lo alcanzará. Pensemos por un momento en el iceberg. ¿Qué ocurriría si alguien que está aquí arriba quiere conocer lo que está debajo del nivel del agua? Evidentemente tendrá que bajar hacia abajo. Pero la cuestión es, ¿qué va a encontrar esa persona cuando baje? Lo que va a encontrar es presión, y cuanto más profundo sea, más presión va a encontrar. Volviendo al esquema anterior, siempre el cuerpo es como la punta del iceberg. El alma y el neuma es la parte que está debajo del nivel de las aguas del iceberg.
si queremos entrar en la profundidad, vamos a encontrar presión, y eso suele ocurrir en las sesiones de consejería. Cuando estamos hablando con una persona que tiene problemas o manifiesta una problemática, la responsabilidad del consejero es bajar a la profundidad del ser humano. Pero ese bajar crea tensión, tanto para el consejero como para la persona que necesita expresar qué es lo que le está pasando y que necesita bajar a las profundidades de su alma para encontrar razones por las cuales está pasando esa situación. Es ahí donde la palabra de Dios nos vuelve a ese principio en el cual, como el iceberg, necesitamos profundizar en nuestra naturaleza y conocernos a nosotros mismos. En muchos casos conocemos mucho de afuera, pero no nos conocemos a nosotros mismos, ni cómo estamos reaccionando frente a situaciones emocionales, conductas que podamos tener, hábitos, vicios, etc. No somos conscientes, no nos interesa porque bajar a la profundidad crea presión y preferimos vivir en el mundo de la apariencia. Por tanto, eso puede ser un detonante para llegar en algún momento de la vida, cuando nos sentimos fracasados, a ese proceso depresivo. Por tanto, es importante entender todo esto para que sepamos que la depresión tiene una serie de componentes que son o pueden ser complicados a la hora de entender. Y si solamente nos movemos en esta área superficial, pues nunca llegaremos a encontrar la verdadera razón de esa situación. Evidentemente puede haber una depresión endógena por una falta de intercomunicación neuronal en la sinapsis y en todos los procesos que tienen que ver con la comunicación neuronal y que realmente necesitan en algún punto, en algún momento, la farmacología. Pero el gran problema hoy en día es la dependencia de antidepresivos que hay y que se consume en formas masivas en muchas personas que se sienten desanimadas o se sienten tristes y que se utilizan para reanimarse de una forma superficial. Evidentemente hay momentos en los que la farmacología es necesaria ante situaciones graves, pero cuando cualquier problema o cualquier estado emocional que sea alterado, que sea de tristeza, se soluciona con medicamento, eso realmente crea mucha dependencia y, tal como están diciendo tanto psicólogos como psiquiatras, hoy en día hay un abuso de toda esta farmacología y se recurre a las pastillas para solucionar problemas triviales de la vida. Eso hay que tenerlo en cuenta y hay que cuidar de no llegar a complicar más el tema de nuestro mundo. A veces lo que ocurre es que las personas tienen dificultad en tratar de bajar a esta zona y tratar de comprenderse a sí mismas y ver cuáles son los recursos a nivel personal que ellas mismas tienen para resolver esas alteraciones emocionales. Así que bueno, vamos adelante. Evidentemente el cuerpo tiene una serie de condiciones, tanto genéticas y neurológicas, el estrés, la ansiedad, el sufrimiento físico, adicciones, trabajo, enfermedad. Hay una serie de factores que afectan directamente a lo que es físico. Luego tenemos la psique y el alma. Igualmente hay trastornos emocionales, disfunción volitiva, atrofia cognitiva y reflexiva, maltrato, bullying, complejos, autopercepción, etcétera, etcétera, que crean una tensión dentro del alma y que evidentemente repercuten en el cuerpo. Cualquier cosa que ocurre aquí dentro, cualquier alteración o trastorno, inmediatamente crea una reverberación en el cuerpo y, por supuesto, también en el espíritu. Pensemos, por ejemplo, aunque seamos cristianos y tenemos el Espíritu Santo, cuando una persona aparece enferma, un familiar o nosotros mismos,
inmediatamente, aunque tenemos el Espíritu Santo y sabemos que nuestra vida está en Dios, pero inmediatamente empezamos a pensar, ¿por qué? Empezamos a preguntarnos. Empezamos a pensar si realmente hemos cometido un pecado o realmente hemos hecho algo que está mal y que por eso Dios nos está castigando. Entonces todo ese pensar empieza a afectar las emociones. Las emociones en este caso son muy poderosas en nuestra vida, porque las emociones las sentimos, las experimentamos, los pensamientos no. Entonces, los pensamientos, cuando no entienden, cuando no tienen la luz de la verdad de Dios o cuando son impactados por una situación dramática que puede costarnos la vida o que simplemente nos obsesiona, empiezan a afectar las emociones y las emociones empiezan a controlar a la mente porque son tan poderosas, esto es lo que sentimos, esto no. Y esas emociones empiezan a controlar la mente y viene todo un rosario, podríamos decir, de circunstancias que se retroalimentan y que finalmente afectan a nuestra voluntad, nos dejan pasivos, nos dejan inactivos, perdemos el contacto con el mundo social, con la vida de los familiares, empezamos a sentir todas las secuelas de la depresión. Es ahí donde la situación se complica en cuanto a la depresión. Luego tenemos en el neuma. El neuma es el principio vital de la vida. Tiene que ver con la trascendencia humana, tiene que ver con aquello que nos hace trascendentes. El hecho de que no somos simplemente animales que luego desaparecerán, sino que tenemos el sentido de que la vida continúa más allá de la muerte. Es donde está la presencia de Dios y la esencia de Dios. Dios nos ha creado con un espíritu que es nuestra imagen de Dios. Es donde hay orden, plenitud, iluminación. Y tiene que ver también con nuestra teorresponsabilidad. El hecho de que nosotros somos responsables para gestionar nuestro mundo interior. Y también, por supuesto, está la dignidad del ser humano y el concepto, la sensación, la idea, la realidad de eternidad, de que hay eternidad en el ser humano. Entonces, ¿cómo afrontamos todo esto? ¿Cómo gestionamos nuestro mundo interior? El Salmo 42 tiene una afirmación que a mí me ha hecho reflexionar muchas veces en momentos en los que me he sentido triste, deprimido, desorientado, y que realmente cuando miramos a través de la palabra de Dios, las experiencias de los hombres y mujeres que creían en Dios, que en momentos determinados hicieron grandes obras y grandes cosas, pero en realidad pasaron por momentos difíciles de trastornos y de alteraciones emocionales, y en este Salmo 42 encuentro un verdadero equilibrio de cómo gestionar nuestro mundo interior y el exterior, porque no debemos de considerar que la tristeza o los episodios depresivos sean negativos en sí mismos. Es importante entender que tanto la tristeza como episodios depresivos pueden llegar a ser muy creativos en nuestra vida, muy necesarios y que realmente necesitamos comprender cuál es el propósito de esas alteraciones. Notemos, en el Salmo 42 hay 3 versículos que expresan la misma frase. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? En el versículo 5. Bien, notad esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
La cuestión es que aquí estamos ante un autodiálogo, si os fijáis. ¿Quién está hablando a su alma? Es la persona. ¿Por qué te abates, oh alma mía? O sea, ¿quién habla a quién? En este caso, es la razón de la persona la que está dirigiéndose a su alma, a su estado emocional, y le hace esa pregunta. Es esa capacidad de autodiálogo, de mirarnos a nosotros mismos cuando estamos en esa situación depresiva. Y a partir de ahí hace una descripción de lo que es una depresión interior, en su mundo interior. Y dice, y te turbas dentro de mí. Y por tanto tenemos aquí dos conceptos que hay que considerar que describen exactamente lo que es una depresión. En primer lugar, el abatimiento. Es una palabra que significa estar por los suelos. Nosotros solemos decir estoy hecho polvo. Bien, la palabra abatido significa no solamente estar en el suelo, sino a la vez estar como presionado contra el suelo. Uno no se puede levantar de ahí. Y la palabra turbado tiene que ver con la confusión. Precisamente una persona en depresión experimenta esos dos grandes parámetros emocionales. El abatimiento, o sea, el no poder levantarse de esa situación, y en segundo lugar, estar confuso, no saber cómo ni qué hacer para salir de esa situación. Por tanto, cualquier consejo que le digamos de anímate, hombre, eso pasará, no te preocupes tanto, todo eso le frustra más porque ya lo ha probado, pero no puede salir de ahí. La cuestión es que en este caso me sorprende mucho ver a esta persona dirigirse a su propia alma y reconocer con certera claridad lo que está ocurriendo en sus emociones, abatidas y turbadas. Y repito, es una persona que cree en Dios. Hemos de entender que los cristianos también pasamos por alteraciones emocionales y por trastornos y podemos entrar en depresión. La cuestión es de qué manera afrontamos nosotros, cómo gestionamos nuestro mundo interior. Notad que aquí la razón está iluminada, la razón de la persona, pero sus emociones están abatidas y turbadas. Y por tanto ese autodiálogo es el que va a gestionar adecuadamente lo que es ese mundo interior trastornado en estos momentos. En segundo lugar, lo que hace después de esa evaluación o de esa descripción del mundo interior es dar una orden imperativa, y le dice, espera en Dios. Espera en Dios. Y esa palabra esperar no es una palabra pasiva, es una palabra que implica una dinámica. Es una palabra que llama a la acción, no al estancamiento. Nosotros cuando utilizamos el concepto de esperar, podemos interpretarlo como algo muy pasivo. Bueno, espero a que venga el autobús a buscarme. En realidad lo que está diciendo el autor es, espera, busca a Dios y vivirás. Es muévete. Realmente lo que está haciendo la razón iluminada es dar una orden al alma, o sea, al abatimiento y a la turbación, para que reaccione. Y hay una dirección hacia la presencia. Por eso el autor del Salmista 42 dice con anterioridad, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? O sea, es una cuestión que él necesita ahora la presencia de Dios, porque cuando uno está mal emocionalmente es como que la presencia de Dios le ha abandonado. Una persona, un creyente deprimido, percibe esa sensación o puede pasarle esa sensación de que a Dios se le pasa mi derecho. O sea, realmente Dios no va a hacer nada con esto y se ha olvidado de mí.
Esas son las sensaciones peores que puede experimentar un creyente en medio de la depresión. Y en tercer lugar, encontramos esa expresión porque aún he de alabarle. Esa es la causa por la cual ordena a Dios. Aún he de alabarle. Y esa expresión habla de un aspecto futuro. Porque aún he de alabarle es como que ahora no estoy alabándole, pero le alabaré. Es un realismo presente y un futuro brillante. O sea, en estos momentos no tengo emociones para alabar a Dios, pero en un futuro le alabaré, en un futuro mayor o menor cercano. O sea, dentro de poco o dentro de un tiempo. Pero yo sé que realmente le alabaré. Y hay una convicción en la esperanza. Eso es muy importante para superar esos momentos de tristeza o de decaimiento o de etapa de depresión. Y finalmente concluye con la expresión salvación mía y Dios mía. Es ahí donde emociones y circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Hay que entender eso muy bien, que nosotros experimentaremos situaciones de vacíos, situaciones depresivos, situaciones que realmente habrán cambiado dentro de nosotros, pero debemos de tener muy claro de que Dios no cambia, Él siempre es el mismo. Por tanto, hay una personalización de la relación, salvación mía y Dios mío. Eso es lo que realmente da fortaleza al espíritu. Es aquí donde realmente la lucidez aparece para controlar las emociones que han perdido su control. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que las emociones necesitan ser domesticadas. Bien, para hacer énfasis en el aspecto del autodiálogo, notemos algunos de los salmos, como el Salmo 116, 7, donde el salmista dice, vuelve, oh alma mía, a tu reposo. La palabra reposo significa hogar. Y nuestro hogar, el alma nuestra o el espíritu necesita volver, cuando hemos perdido el equilibrio, necesita volver a su reposo, a su hogar. ¿Y cuál es ese hogar? Está muy claro, es nuestro Creador. Él es el que realmente dará reposo a nuestra alma. Estamos muy acostumbrados a funcionar como máquinas y vamos haciendo y haciendo estresados y llega un momento en que al final podemos caer en un estado depresivo o en un estado de ansiedad. Pero no siempre sabemos reposar, volver a nuestro hogar para que recobremos el equilibrio. El salmista del Salmo 103 también hace un autodiálogo diciendo, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Así pues, nos encontramos que es importante el considerar estos aspectos íntimos que realmente son los que van a fortalecernos y nos van a permitir que ejerzamos los mismos recursos que Dios ha puesto en nosotros para poder gestionar nuestro mundo interior. La depresión viene como una alteración de ese mundo interior que puede ser de origen biológico, pero puede ser también de origen puramente emocional o un conflicto entre el pensamiento, los sentimientos y la voluntad. De esa manera necesitamos ordenar nuestro mundo interior para que podamos ver claramente de qué manera podemos afrontar la realidad de la vida cotidiana y aquellos aspectos que nos afectan desde el exterior. En esta diapositiva he puesto cómo ministrar en la comunidad cristiana. Esto tiene que ver a un nivel personal y tiene que ver con las relaciones que los creyentes mantenemos en la iglesia. En muchos casos nos acostumbramos simplemente a asistir preocupados y obsesionados con nosotros mismos y perdemos de vista de que tenemos la responsabilidad de ir a las congregaciones, a las iglesias,
no pensando tanto solamente en nosotros mismos, sino pensar de qué manera podemos ministrar a otros, podemos acompañar a otros, podemos escuchar a otros, podemos ser sensibles y tener compasión los unos por los otros. La palabra compasión no tiene que ver con lástima, sino con la pasión de estar con un hermano, con una hermana y poder edificarnos en momentos de necesidad o alegrarnos juntos. Y luego, en segundo lugar, está el nivel eclesial. ¿De qué manera podemos desarrollar un ministerio de consejería bíblica y desarrollarlo en la propia iglesia? No tenemos ya tiempo para ir repasando todo esto, pero podéis guardar esto o lo podréis recibir si hacéis una foto con vuestro móvil, etcétera. Podéis repasar esto y realmente tenerlo en cuenta. Yo quisiera animaros a que cuando vayáis a la iglesia vayáis con un espíritu de ministerio. Cada creyente tenemos la responsabilidad de ministrar a otros. Todos sabéis que Pablo recuerda en sus cartas la importancia de amarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, estimularnos unos a otros, el provocarnos a las buenas obras unos a otros, todo lo que se llaman en términos griegos los alelones, los unos a los otros. Y es importante que cada creyente pueda comprender que la vida en la que vive es un ministerio. Y por tanto, cuando vamos a las iglesias, en lugar de ensimismarnos o simplemente quedarnos con las personas que nos quedan bien, que nos caen bien, que realmente tengamos una visión amplia de que Dios puede utilizarte para ayudar a otra persona que está en un proceso de dificultad, está sufriendo, o alegrarnos los unos con los otros cuando hay motivos de alegría. Así que os dejo con estos textos que deben ser significativas para que el alma encuentre el reposo necesario que necesitamos todos. Una de las cuestiones importantes es que la tristeza o los momentos depresivos, momentos depresivos por los cuales podamos pasar, es una oportunidad para mirarnos a nosotros mismos, para evaluar cómo estamos viviendo, en qué sentido estamos valorando las cosas del mundo. ¿Estamos siguiendo la influencia del mundo o realmente estamos desarrollando un tiempo cualitativo de crecimiento espiritual con nuestro Señor? El aspecto más importante que podamos valorar en la vida es vivir cada día en la presencia de Dios y frente a los momentos difíciles, a los momentos deprimentes o que sean conflictivos o que causen en nosotros una situación de dolor, que sean momentos que nos acerquen a Dios. Por eso, cuando dice busca a Dios, espera en Dios, realmente lo que está diciendo es acércate a la presencia delante de Dios y Él realmente te concederá las peticiones de tu corazón. Así que bueno, lo dejamos aquí. Todo esto va a tener bastantes cuestiones y ahora pasamos a ese momento en el cual se pueda compartir. Sí. Exacto, pues vamos a dar un tiempo para el tiempo de preguntas, un espacio para las preguntas. Yo quiero dar gracias a Pedro por la sensibilidad, por la claridad y también por la profundidad, porque es un tema, la depresión, que quien lo pueda estar viviendo o quien lo haya vivido, pues sabe que es un tema, en primer lugar, muy personal. Es un tema que para tratarlo hay que ir hacia el fondo del iceberg, hacia la profundidad. No te puedes quedar en la parte superficial. Y a mí me han gustado mucho los gráficos que has mostrado. Los versículos también
que has tocado muy, muy centrados en el tema y estoy muy, muy agradecido. Entonces, ahora es un momento para preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quizás habrá gente que tendrá alguna pregunta, pero tendrá vergüenza o no, o no hay preguntas. Pero sentidos libres. En el chat podéis escribir la pregunta y Pedro intentará dar la respuesta más cercana, más adecuada. A ver, espera un momentito. Parece ser que de momento no hay ninguna pregunta. Vale. Si no hay ninguna pregunta, yo haré una pregunta, Pedro, que quizás de Jordi Pera para todos. A ver, hay una pregunta aquí. Dice, ¿hasta qué punto, una pregunta de Jordi Pera, dice, ¿hasta qué punto son importantes las emociones positivas? ¿Hasta qué punto son importantes? Has comentado que las emociones que tienen una capacidad dominante con mucho poder que afecta a este círculo muchas veces vicioso, que hace una retroalimentación, ¿no? Sí. Entonces, el tema de las emociones, pregunta Jordi, ¿hasta qué punto son importantes las emociones positivas? Bien, las emociones positivas son importantes, pero no deben ser dominantes. ¿Me explico? Hoy en día está muy de moda el pensar positivamente. Yo diría que lo más importante es tener emociones realistas. O sea, lo que vemos en el Salmo 42 es que la persona es bastante realista con respecto a sus emociones, por tanto las puede definir. O sea, es curioso cómo él se mira a sí mismo, a su mundo interior y dice, oye, estoy abatido y estoy confuso. Entonces, poder definirlas es importante para controlarlas. Acordaos de lo del virus. Si yo no conozco la identidad y no conozco las dinámicas que utiliza el virus, no le podré controlar. Estaré dando como disparos o palos en el aire. Pero evidentemente en la vida experimentamos las emociones positivas y tenemos que alegrarnos. O sea, es lo que Dios quiere, es el gozo de Dios. Pero hay momentos en los que pasaremos dificultades. El mismo Jesús pasó momentos muy difíciles. Él lloró cuando vio a Lázaro que estaba muerto y él sabía que Lázaro iba a resucitar. Sin embargo, lloró. ¿Por qué? Porque dice que viendo a la gente llorar, o sea, lo que vio Jesús y lo que experimentó Jesús en ese momento fue las consecuencias de la muerte para el ser humano, porque eso él no lo conocía. Él es eterno y él nunca había experimentado en un cuerpo humano lo que experimenta la gente en su cuerpo humano. Y es eso lo que le llevó a llorar al entender lo que la gente experimentaba cuando un ser querido se muere. ¿Me explico? Entonces, es importante que entendamos que las emociones positivas son necesarias, pero si lo que estamos haciendo es anular la realidad del dolor para evitar el sufrimiento, entonces nos podemos equivocar, decir, no pasa nada, ¿no? Por ejemplo, si se muere un familiar nuestro y hay una persona de la familia que está sufriendo y tal, y le decimos, pero no pasa nada porque está con el Señor. Bueno, no estamos tratando la realidad de cómo está esa persona experimentando el dolor. Ese dolor tiene también la posibilidad de ser positivo. Y por tanto, entender, no, estoy con dolor, o sea, siento el dolor por la pérdida de este familiar, de mi esposa, mi esposo, mi hijo, lo que sea, ¿no? Entonces hay que permitir que ese dolor siga su curso, su duelo,
y aprender de eso. O sea, somos humanos y evidentemente lo vamos a sufrir. Por tanto, considero que las emociones positivas son necesarias cuando sean necesarias, pero no deben ser una excusa para no reconocer la realidad de lo que hay en nosotros, ¿no? Lo que estamos experimentando. Gracias, Pedro. Hay otra pregunta que dice, ¿cómo distinguimos los procesos cuando se originan en nosotros sin motivo aparente o es algo que nos lo ha causado? Yo entiendo, por ejemplo, que es cuando, por ejemplo, una persona siente tristeza o siente abatimiento o tiene tendencia a la depresión, ¿cómo distinguimos entre algo endógeno y algo exógeno? Si es algo que tiene que ver con más tema neuronal, tema de determinadas hormonas o tema exógeno. Vamos a ver. Cuando realmente sentimos esa sensación, puede ser algo neuronal si hay síntomas que puedan ser identificables. Si no es así, muchas veces vamos a experimentar ese trastorno a este nivel interior, ¿vale? Pensemos ahora por un momento en el apóstol Pablo. En el segundo libro, en la segunda carta que él escribe a los Corintios, él dice en el capítulo 2 que cuando llegó a Troas, dice, fijaos, no encontré, mi espíritu no tuvo reposo, ¿vale? Él dice, mi espíritu no tuvo reposo. Y por tanto, como no tuvo reposo, lo que hizo fue, según su voluntad, irse de allí. Y no tuvo reposo porque no encontró a su discípulo, a Tito. Es muy interesante que yo siempre me fijo en esos detalles cuando los grandes hombres de Dios me presentan las alteraciones internas que ellos experimentan. Pablo, un gran evangelista, se le abren las puertas, pero dice que no hubo reposo, y esa palabra que él utiliza es la anesis, la anesia. O sea, a veces esa falta de reposo viene por parte del neuma, o sea, del espíritu. ¿Por qué razón? ¿Fue el Espíritu Santo el que causó esa falta de reposo? ¿O fue también el mundo, el sistema metafísico, el mundo espiritual, que realmente como creyentes hemos de entender que también estorban nuestro mundo interior? No pueden poseernos porque tenemos el Espíritu Santo, pero sí pueden alterar la paz en nuestro mundo interior. En este caso, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Él no encontró reposo, no encontró la tranquilidad, la serenidad necesaria y se fue de allí. Y luego en el capítulo 7 del mismo libro, él habla de la duda, perdón, no es la duda, es la tristeza de Dios y la tristeza del mundo, hablando de esa experiencia. Y es muy curioso porque él dice, la tristeza de Dios es para sanarnos, mientras que la tristeza del mundo es para destruirnos. Lo cual a mí me da a entender de que a veces el Espíritu Santo puede crear en nosotros una alteración emocional porque nos quiere o bien sacar de nuestra pasividad y crear en nosotros un salto hacia la madurez espiritual. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros, la cuestión es, ¿qué es lo que está haciendo? El Espíritu Santo tiene dos ministerios fundamentales. Uno es el consolador, ¿verdad? Cuando estamos mal, consolarnos. Pero otro es el corrector, el ministerio de corregirnos cuando estamos mal. O sea, o cuando hay algo en nuestra vida que necesita ser cambiado. Por tanto, crea una turbulencia en nuestro mundo interior. Y eso inmediatamente repercute en la psique, pero también en el cuerpo. De esa manera, la cuestión es, cuando preguntamos ¿cómo? Es el momento en pararnos. Precisamente en pararnos, cuando nos sentimos así,
y realmente acercarnos a Dios y tratar de detectar qué es lo que está pasando o qué es lo que Dios pretende enseñarnos en esa situación. El problema es que si nos sentimos mal aquí, inmediatamente recurrimos hacia un medicamento, entonces perdemos de vista lo más importante, que es ese encuentro espiritual con Dios y saber escuchar la voz de Dios en nuestro espíritu. Porque a veces, fijaos que en las iglesias nos da miedo cuando hay silencio, pero no sé si pasamos el suficiente tiempo en silencio escuchando a Dios en nuestra propia vida personal. Y a veces lo que Dios simplemente hace es alterar este mundo interior. ¿Para qué? Para que nos acerquemos y digamos, Señor, ¿qué pasa en mi vida? Te necesito a ti. Y es ahí donde entramos en una intimidad con nuestro Padre, que quiere nuestro tiempo, no solamente mis actividades. Y yo como pastor, que fui durante muchos años, me di cuenta como pastor que a veces en mi vida transcurría entre muchas actividades para Dios, pero sin Dios. O sea, en realidad Dios no quiere mis actividades, lo que Dios quiere es mi presencia. Me quiere a mí. Y si yo estoy involucrado en muchas cosas y no tengo tiempo para estar a solas con Él, realmente Él no es su voluntad para mi vida. Hay una última pregunta, Pedro, muchas gracias por la respuesta. Hay una última pregunta que formula Patti, que dice, ¿qué pasa para las personas que no creen en Dios? ¿Cómo afrontan? Claro, si no creen en la parte del neuma, del espíritu, ahí hay una de las tres piernas, ¿no? O sea, uno de los tres puntos que queda tambaleando, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa para las personas que no creen en Dios? Bueno, yo creo que realmente ese vacío que existe en la persona que no es creyente, en realidad, aunque aquí está en blanco, debemos de entender que la persona que no tiene el Espíritu de Dios, todo esto está oscurecido. Es, como dice Pablo, escotomizado. Utiliza la palabra escotomas para hablar de la oscuridad. Y, por tanto, ¿dónde va a encontrar respuestas a la problemática que tiene? Pues en el mundo de afuera, ¿no? La cuestión es que cuando una persona que no es creyente no tiene el Espíritu de Dios, no tiene una relación con Dios, no una religión, sino una relación con Dios, realmente esa persona buscará las respuestas fuera, o bien con sucedáneos, o sea, con nuevas experiencias exóticas para encontrar sentido a la vida, pero recordemos que esa persona jamás encontrará el sentido de la vida porque ese sentido solo lo puede dar su creador. Lo que pasa es que, claro, la psicología, cuando esa persona va a presentar su problemática, ¿qué dimensiones va a tratar? Pues estas dos. El aspecto del alma y el aspecto del cuerpo. O sea, ¿dónde tratará de buscar dónde está la causa de su depresión? En estas dos zonas, en estas dos dimensiones. Pero ahí no hay solución, porque uno puede tener a nivel psíquico, tener todo en orden, a nivel físico ser una persona con mucho atractivo, famoso, millonario, etcétera, tenerlo todo, pero si esto está vacío, no hay sentido de existencia, no hay una trascendencia hacia lo que realmente Dios ha creado en nosotros. Y por tanto esa persona siempre tendrá una problemática. ¿Qué es lo que hace Dios? Realmente esa persona tiene que buscar a su creador. Ahora, podrá encontrar soluciones temporales que el mundo le va a ofrecer, pero esas soluciones en muchos casos es para readecuar a la persona para que funcione dentro del sistema humano, pero realmente nunca encontrará verdadera satisfacción. Por eso muchas personas cuando se encuentran así, teniéndolo todo a su favor y no tienen esto satisfecho, llegan al suicidio, porque la vida para ellos no tiene ningún sentido. Gracias, Pedro. Bueno, pues, a ver, creo que hay una última pregunta, pero vamos un poco... Vamos, espera, ¿eh? David Sanz dice, según el Salmo 42,
esperar en Dios durante una depresión nos hace buscarle en el momento, o la clave está en que vamos a poder encontrarle más adelante cuando termina la depresión? Buena pregunta. No, yo creo que el acercarse a Dios o espera en Dios es acércate a Dios. O sea, es como un control ahí. Lo importante es ver el control que la razón tiene sobre los sentimientos. Cuando la razón pierde ese control, los sentimientos que no tienen parámetros realmente llegan a controlar la razón. Y eso es lo peligroso. Cuando los sentimientos controlan la razón, se pierde todo el control. Es la razón la que tiene la luz para entender la realidad de Dios y poder comprender la situación emocional en la que se encuentra. Es la razón la que puede dar órdenes. Eso es lo importante. Y cuando la razón es capaz de analizar su propio estado emocional y darse cuenta de que no está bien, pero es capaz entonces de darle una orden a las emociones, de decir, espera, porque esto va a cambiar. Y ese es el momento en el cual la persona empieza ya a acercarse a Dios, porque una razón que es capaz de decirle a sus emociones, espera, es una razón que está ya buscando a Dios, ya ha iniciado ese acercamiento a Dios. Por eso clama a Dios. Os cuento una experiencia personal lo más rápidamente posible. Hace años, Eunice y yo, mi esposa, nos dimos cuenta al principio de casarnos y tal, etcétera, que había momentos en los que yo me volvía irascible, o sea, con mal humor, y todo era como una queja constante. Y realmente eso era un problema que empezamos a detectar y yo empecé a pensar, ¿por qué me ocurre esto? Entonces empecé a mirar en mi vida anterior, en mi desarrollo como persona, y me di cuenta que cuando yo era pequeño, el primer día que me llevaron al colegio en mi pueblo fue un día fatal, horrible para mí. Fue un día que lo pasé llorando. Yo no sé la edad que tendría, 7 u 8 años o así. Pero la cuestión es que lo pasé fatal. La profesora era una mujer muy mayor que a mí me parecía una bruja y me daba un miedo terrible. La cuestión es que ese primer día fue dramático. Pero reflexionando sobre esa experiencia, me acordé de que ese día había un sol intenso y mucho viento. Uno de estos días donde aparecen esos dos fenómenos, ¿no? Mucho viento y sol muy intenso. Entonces, me di cuenta que cuando yo me ponía mal, o sea, cuando yo tenía esa actitud irascible, era en días que aparecía el sol con viento muy, muy fuerte. Entonces empecé a darme cuenta de que mi problema es un problema emocional, pero que realmente tenía que ver con un factor externo. Entonces, a partir de ahí empecé a observarme y mi propia mujer también empezó a darse cuenta de que cuando sale un día con sol y mucho viento, nos tenemos que preparar, ¿no? De hecho, yo lo noto el día anterior y ya me doy cuenta, empiezo a sentirme ya incómodo y ya me doy cuenta de que eso me afecta. ¿Qué pasa? Lo he analizado, lo he visto, estoy seguro de que mi problema emocional de irritabilidad aparece por esa fenomenología, pero no lo he llegado a desaparecer, a dominar totalmente. Sigo experimentándolo, pero el hecho de conocerlo me prepara ya, y entonces mi mujer también. Entonces, cuando viene uno de esos días, decimos así en broma, bueno, ya sabemos dónde estamos, ¿no? Hay que tomarlo todo con tranquilidad porque esto pasa. Mañana seguramente será un día diferente. Esa es la cuestión. Es la capacidad de analizar, ver y a partir de ahí entender que, bueno, fue una herida que llevo en mi vida emocional y que sigue produciendo una serie de efectos. Pero no pasa nada. Ahora es mi razón la que está en control. ¿Me explico? O sea que esa es la cuestión. Empezamos a acercarnos a Dios en el momento que nuestra mente iluminada empieza a conocer nuestro mundo interior y es capaz de manejar, de gestionar bien
nuestros estados emocionales, porque si no, las emociones pueden ejercer una tiranía, una verdadera tiranía en nuestra propia mente y por tanto descontrolarnos totalmente. Muchas gracias, Pedro, por la respuesta. Bueno, va llegando el tiempo de finalizar el seminario. Antes de terminar con una oración, quiero dar gracias a Pedro y también a Eddie, que ha estado traduciendo y que siempre nos ayuda con la traducción. Y también daros las gracias a todos vosotros por estar conectados, por apartar este tiempo para entrar en temas tan importantes y tan necesarios como son, por ejemplo, la depresión, que es un tema que está a la orden del día, desgraciadamente. Hemos podido ver la importancia, los círculos concéntricos del soma, cuerpo, psique, alma y el neuma, espíritu, y la importancia de entrar dentro de profundizar en la parte del neuma, espíritu. Y en el gráfico pues, nos damos cuenta de aspectos tan importantes como el principio vital de vida, la trascendencia humana, presencia y esencia de Dios, orden, plenitud, iluminación, teoresponsabilidad, dignidad y eternidad. Parecen datos, 6 puntos. Solamente parecen 6 puntos, pero son 6 puntos muy, muy, muy importantes. Muy importantes. Así que yo doy muchas gracias a Pedro por esta preparación, por esta exposición. Y comentar que cuando nos despidamos todos, nos quedaremos Pedro y Eddie para hacer un pequeño feedback. Y antes de nada vamos a orar para despedirnos. ¿Puedes orar, Pedro, por Sí, nosotros? claro. Muchísimas Bueno, gracias. bueno, antes de nada, daros gracias por vuestra presencia y espero que el tema haya servido para acercarnos a esta problemática y que realmente a partir de ahí todos seamos conscientes de que no somos máquinas, sino que somos personas complejas, pero con una unidad que no se puede separar y que realmente es importante conocernos a nosotros mismos y con nuestra relación con Dios es la única posibilidad de conocernos realmente. De otra forma nos conoceremos parcialmente o interesadamente. Pero con la presencia del Espíritu Santo que conoce la profundidad de nuestro corazón realmente podremos llegar a conocernos y a entendernos y en cierta manera entender la esperanza que tenemos también como cristianos. Vamos a orar. Padre, gracias por este nuevo día que tú nos das. Hoy tus misericordias son nuevas y queremos disfrutarlas. Queremos disfrutar tus misericordias, pero sobre todo queremos disfrutar de tu presencia, de ti, porque tú eres nuestro Dios. Dios mío y Salvador mío. Tú eres el que nos has redimido, nos has conocido desde la eternidad. Eres el que nos acompañas cada día en nuestra vida. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a conocerte a ti, a buscarte de corazón y a vivir cada día ante la expectativa de que estamos delante de ti, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras casas, con nuestras familias, con los hermanos de la Iglesia, estemos donde estemos, que tu presencia gobierne y domine nuestras vidas. Queremos darte gracias en el nombre y en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos veremos en el próximo seminario que tendrá lugar, Dios mediante, en enero. La fecha está por confirmar. Vamos a hablar del tema del evangelismo, conversaciones de Jesús, cómo conversar de Jesús a las personas. En febrero también, Dios mediante, tendremos otro seminario que tocará el tema de la transición, cómo gestionar la transición. Y nuevamente, gracias Pedro por tu colaboración. Te tendremos presente, por supuesto, para próximas veces, porque son temas muy, muy interconectados. Y nos gusta tener a gente como tú, ¿vale? Y estamos muy contentos, de verdad. Bueno, Y nada, a gracias. todos vosotros, aquí hay algún chat que está comentando, a ver qué dicen aquí los chats,
que muchas gracias, que increíble Pedro, que muchas gracias. Así que nos vemos en la próxima, estamos en contacto y que todos tengáis un muy buen día, ¿vale? Muy bien. Buen fin de semana y domingo mañana estamos conectados a las 9:30, 12 y 6, los que estéis conectados con iCity. Un fuerte abrazo. Vamos saliendo, ¿vale? Poco a poco. Pedro y Eddie nos quedamos.